Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador con circunstancias muy interesantes, revelaciones que hace el presidente. Mire, por ejemplo, hace unos momentos da a conocer que se va Diego Prieto, quien es el director del INAH y quien ha estado a cargo de este trabajo de salvamento arqueológico en las obras del Tren Maya, porque también buscará, como Ricardo Sheffield y como Antares Vázquez, la gubernatura de Guanajuato, y eso con Morena. Eso está muy interesante lo que dará pues este señor Diego Prieto. También habla, entre otras cosas, de por qué fue la consejera jurídica de la presidencia. Estoy viendo mis datos aquí. Está hablando de muchas circunstancias interesantes que pues estaremos informando a lo largo de Sin Censura. Antes de cualquier cosa, quiero darle una noticia de último momento. Se acaba de determinar hace cuestión de media hora, más o menos, que Andrés Roemer sí será extraditado a México a petición del gobierno de ese país. Así lo informó, pues vamos, el mismo gobierno de Israel. La policía de Israel da a conocer que Andrés Roemer será extraditado en aproximadamente 13 días, el 16 de octubre, dice la policía de Israel. Pero bueno, ¿qué le parece? ¿Qué le parece que vamos a más información? No, sigamos con este mismo clip, no se preocupen porque vamos en esto a hablar de pues las notas más importantes, lo que se planteó en la conferencia de prensa mañanera, que tiene mucho que ver con precisamente el Poder Judicial, tiene mucho que ver con el caso Ayotzinapa, tiene que ver con, pues vamos, el aprovechamiento que dan los medios de comunicación corporativos, específicamente Proceso con su representante Dalila Escobar, a la tragedia de las personas, cómo han capitalizado muy bien, con mucha fuerza y de la forma más desafortunada en Proceso, con una tragedia para todos los mexicanos, que es el caso Ayotzinapa. Como siempre, la representante de Proceso, Dalila Escobar, haciendo pues gala, si se le puede llamar así, de su falta de respeto y falta de ética periodística, falta de respeto a sus compañeros y falta de ética periodística, se aventó una cantidad exorbitante, incalculable de preguntas que no le correspondían. Por supuesto que como reporteros, como periodistas, tenemos que buscar la nota a como dé lugar, tenemos que buscar la información a como dé lugar, pero también, señoras y señores, lo hemos dicho hasta el cansancio, tenemos que ser respetuosos de los compañeros y tener ética periodística. A esta señora eso pues no le importa, no la conoce, y de una a otra se puso a hacer preguntas sobre el caso Ayotzinapa, recriminaciones, planteamientos muy cuestionables, motivados, y hasta un 4, intentó ponerle un 4 a López Obrador, desde que llegó un punto en el que le dice a López Obrador que siendo pues un luchador social, si en algún momento, si en sus años de lucha pensó que iba a ser un gran defensor del ejército y de las Fuerzas Armadas, yo pensé que el presidente se iba a desesperar ahí, yo me hubiera encabronado, si le soy perfectamente honesto, ¿no? Pero no, dándole un contexto histórico primero, el presidente López Obrador le habla a Dalila Escobar de cómo es que pues es el ejército un pueblo uniformado, y esa es la realidad. Cómo es que México, pues en sus padres y sus hijos son siempre, en su mayoría, gente del pueblo, obviamente, ¿no? Tenemos padres obreros, padres mecánicos, padres agricultores y padres militares, que es lo que plantea el presidente desde un principio. Asegura que efectivamente, cuando se han cometido atrocidades a manos del ejército, ha sido bajo las órdenes de una autoridad civil, como ocurrió precisamente hace 55 años. Ayer se cumplían 55 años de la masacre de la masacre de Tlatelolco, en 1968, la masacre de estudiantes, y había gente que hasta defendía, imagínese usted, en redes sociales y en medio de la cobardía, a Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? El presidente dice, bueno, pues este es pueblo uniformado, en todo caso. Si se cometieron atrocidades fue con las órdenes de una autoridad civil, pero ahí están las cifras. Es el mismo pueblo el que reconoce y defiende al ejército. Y como se ha mencionado tantas veces, el presidente dice, bueno, pues yo me voy a hincar donde se hinque el pueblo. Así lo plantea el presidente
desde un principio. Le digo, fueron una cantidad exorbitante de preguntas de Dalila Escobar, ¿no? Habló de, pues, cómo es que le cuestiona sobre también el recrudecimiento de la violencia, del crimen por el control de las plazas, y comete un error, porque, y esto, mire, eso se conoce si uno tan solo lee las redes sociales de los funcionarios, pero le pregunta a Dalila Escobar que ante el recrudecimiento de la violencia, ¿de qué habló con estos representantes estadounidenses con los que se reunió ayer por la tarde? Y mire, de verdad, está también, creo que hasta salió en su medio, salió en la cada vez más empanizada revista Proceso. La reunión fue por cuestiones económicas y eso se lo señaló así el presidente López Obrador. Dijo, a ver, no, más bien nos reunimos con un representante del presidente Biden que tiene que ver con inversiones. Se habla de proyectos productivos, de cooperación en lo económico, pues México es el mayor socio de Estados Unidos y está llegando mucha inversión a nuestro país. Digo que en el primer semestre de este año, la inversión extranjera suma unos 30,000 millones de dólares, por lo que se confirmó que nunca había llegado tanta inversión en toda la historia. Además de que el Banco de México dio a conocer el incremento en el monto de las remesas de lo que envían los paisanos. Y de ahí se suelta Dalila Escobar a hacer una serie de recriminaciones por la salida del fiscal Omar Gómez Trejo. Le cuestionó, entre una serie de cosas, cuál fue la disposición del ejército para que se tuvieran que dar 2 cartas sobre las investigaciones. Y el presidente dice a Dalila que ya lo ha explicado, pero que pues, lo va a tener que volver a describir, así como siempre planteaba en sus conferencias el doctor Hugo López-Gatell, así de, ya lo he explicado, pero con mucho gusto se lo vuelvo a explicar. Dice que hicieron el compromiso de investigar toda la verdad sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. El conocer por qué se inventaron hechos, por qué se llevaron a cabo actos de tortura para elaborar la llamada verdad histórica, con tal de darle carpetazo a los hechos, y que lo más importante era buscar el paradero de los jóvenes. El mandatario volvió a exhibir el pacto de silencio y dijo que Alejandro Encinas le presentó un nuevo informe en su momento en el que venían nombres de presuntos responsables, algunos detenidos y algunos no, como el procurador Jesús Murillo Caram, Tomás Herón de Lucio y unos 20 militares de los que había que solicitar las órdenes de aprehensión, pero que pasó mucho tiempo y Murillo Caram y Cerón permanecían en libertad, a pesar de que declaró públicamente el primero, Murillo Caram, su responsabilidad en el proceso de investigación. Comentó que cuando le entregaron el reporte del primer informe, ese fiscal Gómez Trejo y una representante del grupo interdisciplinario que me informa el queridísimo Ricardo Salas, pero tendríamos que confirmarle esto, se trata de la señora, ahora le digo cómo se llama, Ángela María Buitrago Ruiz, pidieron más tiempo, habrían pedido más tiempo, pero pues si le daba más tiempo antes del informe, esto provocaría que todos se fugaran. Dijo que pueden apostar a que también este asunto tiene como bandera el bloque conservador, y en esto está la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue dirigida por el farsante de Emilio Álvarez y Casa, que sigue teniendo mucha influencia en este tipo de organismos. Relató que hubo entonces una rebelión y se quedó el fiscal con 2 que 3 ministerios públicos para generar las órdenes de aprehensión, pero que al final renuncia el nuevo fiscal y que eso llama mucho la atención, pues para dinamitar la decisión de actuar, quieren de último momento, dice el presidente, a 10, 15 o 20 militares más, pensando que de esa manera van a poder dar marcha atrás a la investigación y que no, pues obviamente no van a hacer ese tipo de circunstancias. Comentó que lamenta mucho el caso en lo específico del procurador Murillo Caram, porque estaba como si nada, todo tranquilo, como si no le fuera a pasar nada. Él no la aplicó como Cerón de Lucio, que se fue a Israel, a donde se fugó, y que pues todos argumentaban que no estaban sólidas las investigaciones. Bueno, dice el presidente, están tan sólidas las investigaciones que no han podido liberar ni a Murillo Caram ni al resto de los militares que están detenidos, y que de hecho se va a ampliar la investigación a más militares. Rápidamente quiero hacer un paréntesis para decirle a usted que aquí en Sin Censura siempre estaremos a favor de la causa de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, siempre de los siempre. Eso lo queremos dejar muy, muy claro. Ellos tienen todo el derecho de reclamar
de cuestionar, pero es precisamente algo que plantea el presidente López Obrador hoy. Dice que muchas veces les están diciendo una cosa a los padres de familia y que él lo que va a buscar ahora es informarse o tener un diálogo directo con ellos, no con intermediarios. Se lo cuento como lo planteó, porque el presidente recuerda cuando en campaña Hillary Clinton, ex secretaria de Estado de la Unión Americana, pues ex primera dama de los Estados Unidos, señaló que si ella fuese autoridad mexicana, no descansaría hasta encontrar a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, lo que significaba que podían tener información de los Estados Unidos, por lo que le pidió hace algunos meses a la actual vicepresidenta Kamala Harris que les enviara la información que tenían y que así lo hicieron. Planteó que ahora pues se da este golpeteo con sostener que se oculta la información del caso Ayotzinapa del Ejército, cuando en ningún país eso es cierto, que lo niegue Reforma, que lo niegue el Universal, que lo niegue Proceso. ¿En qué país se tiene a tanto militar de alto grado detenido? O sea, a menos que haya habido un golpe de Estado, ¿no? Como ocurrió en algunos de estos países del continente africano. ¿En qué país se tiene a tanto militar de alto rango detenido? ¿No? Dice que, de todas formas, insiste, no van a terminar todavía con los arrestos. Planteó que él quiere tener una comunicación directa con los papás y las mamás de Ayotzinapa sin intermediarios, porque cuando ofreció entregarles personalmente todo, no quisieron recibir la información, por lo que su gobierno tuvo que subirlo a redes para que no se diera la manipulación, pero que él está ofreciendo tener una comunicación. Imagínese usted, ¿no? Creo que lo digo con mucho respeto para los padres y madres de Ayotzinapa, con quienes siempre nos estaremos solidarizando aquí en Sin Censura, pues sí deberían reunirse con el presidente directamente. ¿Qué es lo que les decía Dalila? Que ellos querían ya directamente reunirse con él. Bueno, pues ya está la puerta abierta, Hoy lo dijo en la conferencia de prensa mañanera, así que yo le tomaría la razón al presidente, ¿no? En esto que plantea, para que no haya manipulación. Pero Dalila una y otra vez insiste en recriminar a López Obrador por la participación del ejército en los hechos de Ayotzinapa, así como en echarle en cara las inconformidades del grupo interdisciplinario de expertos y de los padres de los normalistas. Y el presidente le dice, bueno, tajantemente que son meras conjeturas y que si se tienen las pruebas que las presenten, porque todo lo que tiene la Sedena, es lo que dice el presidente, se ha entregado y hasta ahora no se ha encontrado más. Reiteró que por cosas como esta es que no le tienen confianza a los asesores del grupo interdisciplinario de expertos. Dijo que en su opinión pues son muy conservadores, de la misma corriente de pensamiento, y escuche esto, que de Felipe Calderón y del filopanista Emilio Álvarez y Casa. Criticó además que son actitudes muy irresponsables porque su gobierno jamás va a ocultar los hechos y a permitir la impunidad. Insistió en que su gobierno no son iguales y que pues están dando a conocer todo lo que tienen. También, ante la serie de recriminaciones de Dalila, el presidente aclara que una cosa es lo que dicen en Proceso y lo que dice Carmen Aristegui, y otra cosa muy distinta es la realidad, y que pues ya basta de estar administrando el dolor de la gente con este caso tan doloroso para los mexicanos. Pero le digo, continuó una y otra vez. Salieron muchos clips de esto, para que vean, ¿no? Salieron muchas circunstancias muy cuestionables de este tipo de circunstancias. Muchas recriminaciones de Dalila Escobar. En una de estas tantas, en una de las recriminaciones de Dalila Escobar sobre el caso Ayotzinapa, López Obrador le respondió que por qué en las fallas de Felipe Calderón, Proceso no dijo nada. Mire, si le soy perfectamente honesto, ahí sí tengo que reconocer, Proceso una y otra vez exhibió en sus portadas a Felipe Calderón, tuvo en su momento artículos escritos por muchos periodistas en los que incluso sí se hablaba de Genaro García Luna, para que vea que aquí en Sin Censura no tenemos pelos en la lengua y no andamos ahí de solapadores ni de apopachadores de un gobierno ni nada. Y tenemos que reconocerlo, ¿no? Antes de que Proceso se empanizara, antes de que tomara completamente las riendas María Scherer de Proceso, porque ellos tienen un consejo editorial que se maneja, según tenemos entendido, por acciones, ¿no? Son socios accionistas de Proceso que pertenecen a una especie de consejo editorial, y se plantea que la socia mayoritaria es María Scherer, quien habría tomado este puesto en el consejo luego de que su hermano Julio Scherer Ibarra tomara el cargo de consejero jurídico de la presidencia.
¿no? Para que no hubiera ningún tipo de conflicto de intereses, pues le deja este cargo a su hermana, quien, usted lo sabe perfectamente, está casada con uno de los hermanos de Margarita Zavala. Y todos los hermanos de Margarita Zavala tienen lo suyo. Si no me quede de verdad, todos tienen acusaciones gruesas, desde enriquecimiento así como Xóchitl Gálvez en sus empresas que no eran nada durante el sexenio de Felipe Calderón, hasta cosas gruesas como manipulación en cuanto a datos electorales y etcétera. Si no me cree, ahí está la documentación perfectamente presentada y con todo el rigor periodístico en el libro Las Damas del Poder de Francisco Cruz, del periodista Francisco Paco Cruz. Le recomiendo que lo lea. Ahí está toda la información de los hermanos de Margarita Zavala. Bueno, pues María Scherer, la hija de Julio Scherer, imagínese usted, se casó con uno de los hermanos de Margarita Zavala. Y yo me pregunto siempre esto, ¿no? ¿Cómo le hacían en las comidas familiares? ¿A poco? O en la cena de Navidad. O sea, ¿a poco llegaba ahí María a preguntarle sobre García Luna? Oye, tu cuate García Luna, ¿qué anda haciendo con este tipo de circunstancias? Oye, pues fíjate que aquí está el cuestionamiento que vamos a hacer en la revista. Bueno, en aquel entonces, cuando cuestionaban de veras a Calderón, ella no era la socia mayoritaria. Pero en su momento Proceso sí lo hizo. Me imagino que el presidente se refiere a este momento cuando ya no vemos mucho cuestionamiento de Proceso hacia Calderón, ¿no? ¿Por qué dice, pregunta el presidente a Dalila Escobar que, pues, ¿por qué en las fallas de Felipe Calderón no dice nada ahí en Proceso, ¿no? Y bueno, le digo yo, esto podría ser en relación al pasado. Por otra parte, llegó la pregunta, este cuatro que le puso Dalila Escobar a López Obrador, de que si en sus años de lucha pensó que iba a ser un gran defensor del ejército y de las Fuerzas Armadas, y el presidente le contestó que sí, porque el ejército es pueblo uniformado, y después de darle todo un panorama histórico como de costumbre, le dice que sí porque pues es pueblo uniformado, que cuando han cometido atrocidades han sido bajo las órdenes de una autoridad civil, pero pues que es el mismo pueblo el que reconoce y defiende al ejército. Ahí están las cifras, por lo que él se hinca donde se hinca el pueblo, así de sencillo, ¿no? Bueno, pues ahí lo tiene usted, muy interesante lo que planteó. Y mire, antes de irnos, porque vamos a estar haciendo estos enlaces directamente ya con el programa de Vicente Serrano, pero antes de irnos, le voy a pedir al equipo que nos grabe, porque hubo